Dije, es imposible que ese equipo no se resienta y que tenga un bajón físico, el cual va a llegar en estos 3 meses que te he dicho. Bueno, ha llegado y está con nosotros. ¿No? Ahora, al poder hacer una mini pretemporada, como dice Manolo, a ver, es complicadísimo. Eso se tiene que hacer mucho antes porque al final yo siempre lo he explicado como de una forma absurda para que la gente lo entienda. Es como cuando el que llena el depósito se llena a principio de temporada con esas pretemporadas que antes había que ahora ya no existen. No me digas por qué. Porque lógicamente vuelvo a hablar de lo mismo de la globalización, vuelvo a hablar de esas giras que se hacen que bueno, que sí que son muy lucrativas, pero que al final son muy dañinas para el propio futbolista a la hora de tener ese tanque o ese depósito lleno para afrontar toda la temporada. Por eso muchos equipos se caen, independientemente de que se caigan, que suelen caer todos haciendo incluso la pretemporada. En el periodo invernal se hace una mini pretemporada que ya tampoco se puede hacer porque tenemos la Supercopa de España, con lo cual lo imposibilita. Entonces, dime cuándo tú se va a hacer esa imposible. Es imposible, hombre. Se pondrán más a tono. Tienen los herramientas, tienen todas las ayudas posibles para que lógicamente su condición física mejore. Pero no va a ser una condición física excelsa o que veamos que es un cambio de 180 grade. Es imposible. Si no se puede hacer ese pozo físico por lo que está explicando Fernando, hay gran parte del mundo del madridismo que se pregunta también después de este cachetazo. Tic-tac. ¿Por qué no se ficha tic-tac? Yo sé que vamos a caer en el cliché de que el Real Madrid no acostumbra en el mercado invernal a hacer una apuesta fuerte y mucha gente va a saltar a decir, pero, ¿a quién? Pero, ¿por qué no mover el mercado? ¿Por qué no salir a buscar una solución? ¿Por qué no darle un poco más de herramientas a Arbeloa para que muestre algo distinto? Hay que darle armas al entrenador. Como decía Yusp ayer comenzando el programa, Arbeloa, es imposible los milagros en el fútbol. Imposible. Yareloa no con un solo entrenamiento no va a ser Harry Potter con una varita mágica de llegar y cambiarlo absolutamente todo y que el equipo físico y futbolísticamente hubiese mostrado algo distinto más allá de que tenía al frente un equipo de segunda división de una división menor. Ahora el mundo se pregunta, Fernando, con toda sinceridad, más allá que no acostumbra al Madrid a dar un golpe sobre la mesa de mercado Bernal, pero con la crisis que tiene, o sea, tonto es en el mundo al que se tropieza siempre con la misma piedra. Sí, pero no es menos cierto que cuando hay no te hablo de Real Madrid. Te hablo de cualquier club del mundo, y anoche lo dije, cualquier club del mundo, cualquier trabajo del mundo. Cuando hay un cambio de un jefe, la reacción por parte de los empleados o de los trabajadores. Me explico, cualquier club del mundo, cuando hay un cambio de entrenador, al día siguiente o al partido siguiente, la reacción es inmediata. Sí, por lo menos de actitud, por lo menos de ganas, ganes o pierdas. Pero, y es que eso no ha pasado. Y eso es lo que más y eso me llama más la atención. Aunque ayer me decía José, no, pero eso es una pregollada, y desde luego que lo es. Por eso me llamaba la atención de que no ha habido ni un atisbo de cambio de actitud, de cambio de mejorar. O sea, y a mí eso me llamó atención, porque yo, y creo que lo dije aquí, cuando fue el récord absoluto que hemos tenido, y con la post-rueda de prensa digo, la reacción va a ser sí o sí, porque pasan todos los equipos. Porque ¿qué quieren hacer los menos habituales? Demostrar al entrenador que se estaba equivocando el anterior entrenador y ves ayer a Maston Toru, ves a Güler, ves a Erunin, ves ayer a unos cuantos futbolistas
que supuestamente tienen que dar un paso al frente, o Vinicius, o quien sea, o todos, incluso los que son habituales para decir, oye, que yo exactamente igual que yo era titular, porque mira que me lo merezco, pero es que no pasó nada. Sí, sí, el síndrome de demostrar el nuevo jefe. O sea, esto pasa en todo, en todas las profesiones. Ya si nos ponemos así, todos sitios. Porque ayer Juan me decía, yo estoy aquí. Si me toco las narices un día, dos, tres, pues el cuarto día yo cebolla escucha, traigo y trago. Pero si ese otro tertuliano o esa otra persona que sustituye a Juan Marí de quien sea, sigue haciendo lo mismo. Sí, sí. El Dago Lorenzo se ha suscrito. Muchas gracias, Dago. Muchas gracias. Vamos a leer a todos 20 meses. Saludos a toda esa gran familia desde Florida. ¡Qué bueno! Husky Sigariano dice, Chique, esto no será por el mundial, porque si no, no lo entiendo. Vale, te compro que no tenemos la misma calidad, pero no tenemos calidad para ganar al Albacete. Hombre, un desgaste físico, un ahorro de gasolina se va a ver por el mundial, evidentemente, pero se va a ver en todos los equipos. Se va a ver en el Barça, se va a ver en el Bayern de Múnich, en el Chelsea. O sea, esto no es excusa solo para el Madrid, no es que hay un mundial, entonces están reservando. Esto va a pasar en todos los equipos. Pero escucha, no. Pero ahora mismo, a estas alturas, yo creo que nadie está pensando el mundial. El mundial empezarán a pensar a partir de abril, marzo, abril, pero ahora mismo la gente no piensa en el mundial. El mundial todavía queda muy lejos. O sea, ahora mismo nadie está pensando en el mundial. Ahora mismo en el mundial se empezará a pensar y dependiendo de cómo vaya la trayectoria del club, pues a partir de abril, a partir de marzo, abril, puedes empezar a pensar un poco. Depende cómo esté la situación del club o las perspectivas que tiene a nivel de títulos. Ahora mismo es imposible que nadie esté pensando en el mundial, hombre. No creo. Pero bueno. Escúchame, yo como ya no entiendo nada, pues a lo mejor llevan empezando desde que empezó la temporada. No tengo ni idea. Víctor Tomé dice, ¿cuánto se echa de menos Ancelotti en el Real Madrid? ¿Cómo sabía que en algún momento se iba a decir esta frase? Cuando despidieron a Ancelotti, yo decía aquí el madrismo en algún momento, no sé cuándo, se va a echar de menos Ancelotti, que con Ancelotti también se comenzaron. Fue ahí, fue donde se empezaron a ver las primeras pinceladas de esta crisis, ¿no? Sí, claro, estos jugadores tampoco, el último año con Ancelotti no corrían. Con Ancelotti, ni con Arbeloa, ni con Ancelotti con toda la calle velocidad que le correspondía, se sentaba en una comparecencia de prensa. ¿Y cuántas veces Ancelotti en su último año no dijo que a los jugadores le faltaba intensidad? Sí. Desde el minuto 1 del primer partido contra la Mallorca. Desde partido. Ese fue el primero que vio el diagnóstico de lo que está pasando. ¿Y quién a quién acabaron echando? Ancelotti, al mejor entrenador que se ha sentado en el banquillo del Real Madrid. Acabaron echando, diciendo y señalándole que era su culpa. Yo veo, mira, comenzamos. Comenzamos, sí, pero comenzamos el Sport Plus. Y Fernando dijo algo que yo quiero volver a colocar. No hay que ser reiterativo pero hay jugadores desmotivados. Yo no sé qué pasa. Hay jugador, yo no sé, pero hay lo que no entiendo, Manolo, que están desmotivados. ¿Cómo puedes estar desmotivado ganando millones en el Real Madrid? Estás en la élite de tu profesión. Estás en lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque son jugadores de fútbol que lastimosamente, Quique viven en una burbuja y hay jugadores. Hay jugadores en el Real Madrid que tienen la barriga llena y que, aparte de todo, tiene un círculo, que en vez de ayudarlo, tiene un poco de aduladores.
Los jugadores al lado que así jueguen mal, así fracasen con el Real Madrid, termina el partido y le dice, eres el mejor. Ahí está el problema. Carlos Guerra, saludos a Manolo Dávila, Orgullo del Táchira, tu equipo. Orgullo del Táchira, abrazo. Por aquí dice, Ewi, ¿dónde está Evoy? Llega en más o menos 50 minutos. Vale, está hablado. No es que llegue tarde, no es que llegue tarde. Ah, vale. Ey, llega en 50 minutos. Está hablado, ¿eh? ¿Alguien sabe si está bien? Está bien. Tranquilidad. Dará la cara, dará la cara. Vamos a hacer ahí una pausa con este tema y volvemos, evidentemente, porque es el tema, estar hablando todo el Sport Plus. Somos 5.000 y no son ni las 12:15. Increíble. Es semana de récords. Increíble. Clavados. 5.000. Sí. 5.020. Pero hay una noticia muy importante en Sevilla. Está Gonzalo Tortosa ahí que nos cuente